cordiales gracias por acompañarnos. Este es el programa En la Polémica. Se registra en el país una ola de desacuerdo y cuestionamiento a la medida adoptada por las autoridades de permitir el consumo y porte de cantidades máximas de ciertas sustancias psicotrópicas. El CONCEP hizo conocer una resolución mediante la cual se establece una tabla fija de cantidades de drogas que están permitidas para el consumo. Esta resolución se fundamenta en el artículo 354 de la Constitución, que establece la no criminalización del consumo de drogas. La disposición dice lo siguiente: las adicciones son un problema de salud pública. El Estado o al Estado le corresponde desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de narcóticos. Por ejemplo, se autoriza el porte máximo de 10 gramos de marihuana, lo que equivale a 3 sobres pequeños, cuyo valor en el mercado ilegal es de $1 cada uno. Las cantidades permitidas de consumo de sustancias estupefacientes y tenencia de las mismas fueron establecidas con base a un estudio levantado por el Ministerio de Salud Pública, en el que constan análisis técnicos de toxicidad, psicológicos y biológicos. Ahora los jueces tienen una tabla en base a la cual pueden disponer sanciones y establecer responsabilidades. Es una de las explicaciones que se formula para la adopción de esta medida. Se pone como argumento que ciertos consumidores de cantidades muy bajas, muy pequeñas, guardan prisión hasta 8 años, lo cual resulta sin duda muy poco proporcionado. Lo cierto es que el descontento ciudadano llega a porcentajes que superan el 80%. Frente a lo cual el régimen hace esfuerzos para bajar el impacto de una medida que resultó a esta hora contraproducente. Pues bien, de esto es lo que vamos a hablar en el transcurso del presente programa. Quiero hacer una corrección, hice referencia al artículo 354, estoy equivocado, es 364, ¿verdad? Así que vale la rectificación. Están con nosotros para conversar sobre este tema las siguientes invitadas. Está Gisela Echeverría, ella es educomunicadora y terapeuta familiar. Nos acompaña también María Alejandra Vicuña, ella es asambleísta por el Movimiento País. Está también con nosotros Byron Pacheco, es asambleísta por el Movimiento Avanza. Y agradezco la presencia de Felipe Ogaz, él es activista del movimiento del grupo Diabluma. Gracias a quienes nos siguen a través de la televisión, gracias a quienes están alrededor de esta mesa, y quisiera señalar que las declaraciones, exposiciones, opiniones que se viertan en el transcurso de este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes comparecen al mismo. Les habla Andrés Carrión con matrícula profesional de periodista 171192. Byron, le doy la palabra a usted para empezar, para conocer su apreciación respecto al tema planteado y los mecanismos que desde la perspectiva legislativa, parlamentaria, se puede atender para resolver este asunto. Le escuchamos. Muchísimas gracias. Saludos a los panelistas, saludos al país. Es necesario empezar por una diferenciación para aclarar ciertos tópicos sobre el tema. Primero, ¿existe penalización para la siembra, para el cultivo, para la producción, para la tenencia, el tráfico y el enriquecimiento ilícito en base a drogas y a sustancias estupefacientes y psicotrópicas? Eso está penado, está sancionado en el actual Código Penal y se incorporará al Código Integral Penal. Así es que completamente de acuerdo con aquello. El artículo 364 de la Constitución, como bien usted lo manifestó, establece a la adicción como un problema de salud pública. Allí va la diferencia, allí va la desinformación hasta el momento de la gente, que lleva a una confusión muy grave. No se puede criminalizar un problema de salud pública. Una persona, un ciudadano que se encuentra en posesión de pocos gramos, en este caso como ejemplo de marihuana, que es detenido por un agente de policía, está puesto a órdenes de un fiscal de manera inmediata. El fiscal ordena una prueba psicosomática, será un examen de laboratorio y un médico quien indique y determine la cantidad de droga que se encuentra en la sangre. En base de eso, queda a discreción. Mucha atención con esto, queda a discreción del fiscal, del juez o del tribunal el determinar si esta persona es consumidor o es adicto. Para eso la propuesta, para que no quede a discreción de nadie, sino existan en base a la regularización y control, porque no podemos, Andrés, hablar
de despenalizar lo que no está penado en el tema de las adicciones y ponerle límites. Basta ya. Pero de que una persona por 3 gramos, Andrés, sí, no, vaya preso 12 a 16 años y alguien que tiene, es detenido con 40 toneladas de cocaína, esté recluido 8 años o menos. Diferenciemos, sí a una sanción punitiva con privación de libertad, 24, 25 años para los narcotraficantes. Tratamiento de rehabilitación, de recuperación a un adicto porque es una persona narcodependiente que tiene un problema de salud, una enfermedad como cualquier otra, como el alcoholismo y como el tabaquismo. Pero Bayno, quisiera que nos precise esta categoría, digamos, de salud pública. ¿Cómo se debe entender eso frente a una decisión de esta naturaleza? Por supuesto, es un problema de salud pública el tema de las adicciones. El alcoholismo es un problema de salud pública, claro. El tabaquismo es un problema de salud pública. Y el hecho de que sea de salud pública, el artículo 364 también habla de campañas preventivas de parte del Estado, y allí es en donde el Estado ha sido ineficiente hasta el momento. Yo le felicito al Gobierno Nacional, al Presidente de la República, bien por las carreteras, bien por los hospitales, bien por la educación, bien por la reforma tributaria, bien por la libertad de prensa a través de una ley de comunicación en la que podemos estar o no estar de acuerdo con muchas personas. Ya vamos a empezar. Pero empecemos también a tratar el tema de la salud pública. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, no tenemos centros de recuperación públicos para adictos en drogas y en alcohol. Existen 123 centros a nivel nacionales, 118 aproximadamente son privados, la mayoría de ellos no cumplen estándares, y son centros de tortura, verá. Son centros de tortura, más allá de los clandestinos, vamos a ir a eso. De tortura, los otros son municipales y algunos del CONCEP, pero el Estado ecuatoriano tiene que implementar centros de recuperación pública para adictos y para alcohólicos gratuitos. Esa es política pública de rehabilitación. Vale. María Alejandra, sobre lo que ha dicho su compañera. Sí, gracias por la invitación, un saludo a todos los panelistas. Y efectivamente lo que hay que hacer es un abordaje integral a partir de los principios que rezan en la Constitución y aclarando algunos temas. Aquí la ola no es de descontento frente a una medida, es una ola de preocupación legítima, evidente, frente a la desinformación que desde algunos sectores se dan en relación a un tema. Desde hace 15 años, desde el año 98, existe la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas que ya despenaliza la tenencia por consumo. El 2008, el proceso constituyente quedó como resultado de la Constitución, también descriminaliza el consumo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho ahora que ha provocado esta? ¿Qué es lo que la tabla aprobada por el CONCEP, que por primera vez basada en evidencia científica es una herramienta y es un elemento para que la Administración de Justicia pueda cumplir su rol, ya no con un amplio criterio de discrecionalidad, sino reduciendo precisamente la discrecionalidad que siempre va a haber, pero que ya hay un referente, una base, una tabla que basada en evidencia científica, y eso es lo importante. Ya la política pública en materia de salud en este proceso, en este momento, no es a partir de lo políticamente conveniente o del guión que puedan algunos sectores poner en el debate nacional. Esa evidencia científica se sustenta en dos fenómenos importantes. Cómo antes se abordaba el fenómeno de la problemática de las drogas, que va más allá de la sustancia, desde una visión y desde un sesgo absolutamente prohibitivo, restrictivo, más de tipo policíaco para combatir el narcotráfico. El nuevo enfoque que sustenta la política pública sanitaria, basándose en que las adicciones son un problema de salud pública y el fenómeno de las drogas debe analizarse desde esa óptica, es con el enfoque y la visión de la reducción de daños y de riesgos. Este enfoque integral precisamente asume al fenómeno de las drogas como un problema que es imposible combatir en su integralidad, en su totalidad, por lo cual es necesario adoptar medidas y políticas que conduzcan a disminuir radicalmente, sustancialmente, los daños y los riesgos. Hay experiencias exitosas. ¿Pero se logra con una medida de esta naturaleza? ¿Se logra? La medida es que no una medida. A ver, cuando el concepto da una tabla, da una valoración para que la administración... Con eso se logra disminuir el consumo, que es la aspiración que tenemos. Eso es una arista de todo un problema integral, de prevención, de tratamiento, de asistencia desde el Estado, de cambiar incluso patrones culturales en el ámbito de la atención en los niveles primarios, sobre todo de salud pública, que tienen que fortalecerse. Y en ello, obviamente, desde el Estado tiene que hacerse un trabajo que ha dado resultados importantes, que hay un avance indiscutible, pero que todavía son insuficientes en cuanto al abordaje integral desde esta perspectiva. Felipe.
Bueno, en primer término yo cuestiono profundamente esta encuesta, la que dicen que hay 80% de personas con descontento, y cuestiono también los contradictores. Yo lamento hasta ahora, y eso conversábamos con nuestros compañeros del panel, que no hemos encontrado un contradictor que pueda hablar de lo malo de esta medida, ¿no? En todos los paneles en los que he estado, que tú me has invitado, etcétera, etcétera, solo veo coincidencias que es la más adecuada medida que se puede tomar. Yo creo que hay susto, por supuesto puede haber susto, y yo creo que agradezco siempre tu voluntad de tranquilizar a la sociedad, creo que esa es nuestra labor. Hemos coincidido en pensar que la represión a las drogas es el peor absurdo y la peor estupidez que se puede hacer. ¿Por qué? El continente más violento del mundo en este momento es América. La única guerra declarada que tenemos es la guerra contra las drogas. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 42 están en el continente, 47 están en el continente americano y 42 están en Latinoamérica. Nosotros ponemos más muertos que Siria, que Libia, etcétera, que Afganistán, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la guerra contra las drogas. Veamos, Ecuador no es un país ni de consumidores ni de productores. 0,7 según la última encuesta a hogares declara haber consumido marihuana, que es la droga que más se consume en Ecuador, en Sudamérica, en el mundo, ¿no es cierto? Marihuana, una planta. Perdón, ahí hay también un dato que leí en la prensa que señalaba que el 10% de los universitarios consumen. Sí, 9%, tienes razón. En adolescentes y jóvenes esa cifra sube al 9%. Pero a pesar, en esa misma encuesta que esa cifra sube al 9%, el 85% de los adolescentes declara no haber recibido nunca jamás una invitación a consumir marihuana, que insisto es la droga más consumida. Entonces esta alarma, este susto solo les conviene a los norteamericanos. 0,7 o 9% de las 10.000 hectáreas destruidas en el año 2010, que es el último año que hay un informe sobre hectáreas destruidas, 25 estaban en el Ecuador. De las cientos de miles de hectáreas. De los 10.000 laboratorios destruidos en ese mismo año, 4 estaban en el Ecuador. No consumimos, no Felipe, producimos. no es un tema de preocupación, no es un tema de salud pública, no tenemos para qué hacernos problemas. O sea, no es que no tengamos que hacernos problema, tenemos que dejar de asumir el problema de los norteamericanos y de los europeos. Nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro problema y evitar la violencia. La violencia viene del narcotráfico, el sicariato. ¿Por qué va alguien, Andrés? Es sencillísimo. ¿Por qué va una persona a vender marihuana fuera de un colegio? Porque hay una motivación económica detrás del asunto. Hay una oferta y una demanda. Hay una oferta y una demanda. Ellos van a crear la demanda, ¿no es cierto? El que va a vender afuera de un colegio lo que quiere es enganchar 4 o 5 peladitos para que todas las semanas le compren. El narcotráfico es el segundo mejor negocio del mundo después de las armas. Entonces lo que estamos tratando de hacer en este país soberano es librarnos de esa violencia. No queremos tener 52 muertos diarios como tiene México, 46 como tiene Guatemala. No queremos entrar en esa lógica de violencia, pero yo reclamo a los ecuatorianos y les digo, si no producimos y no consumimos, ¿por qué la primera causa por la que los ecuatorianos van presos es la ley 108? El 25.19% de los ecuatorianos, la primera razón por la que vamos presos los ecuatorianos es la ley 108. Y revisando esos ecuatorianos presos, el 72% de esos ecuatorianos están allí por tenencia, 72%, es decir, son consumidores. Ecuatorianos, ¿qué le hacemos al meterle a un consumidor a la cárcel si no volverle realmente, ahí sí, insertarle a las redes del narcotráfico, a las redes del crimen organizado? Ahí sí se vuelve un narcotraficante profesional. Ahí, claro, Ya. exacto. Entonces, si me permites, yo lo último que quisiera decir es, realmente estamos tomando una decisión responsable al vaciar nuestras cárceles de gente pobre, ¿no es cierto? Y ubicarnos, como ha hecho el gobierno, en los narcotraficantes. 300% según las Naciones Unidas se ha incrementado en el gobierno de Correa los decomisos. ¿Qué es lo que nos interesa? A los consumidores lo peor que se les puede hacer es cárcel. Ok, Gisela, por favor, su turno. Bueno, a mí me parece muy importante diferenciar entre lo que significa todo el problema del narcotráfico como tal y esta relación que se mencionó hace un minuto, que es entre los productores y los expendedores y los consumidores. Estamos hablando de que si hay unos niños, unos adolescentes que
van a ser presa fácil de quienes quieren insertar su producto en ellos, tenemos que necesariamente remitirnos a la familia. Y a mí es en donde más me preocupa que estas medidas finalmente, por mucho que se digan que vamos a hacer una campaña de prevención, la campaña de prevención es ¿para qué? Prevención para el consumo, prevención para la violencia que genera a su vez disposición para que un adolescente, una fragilidad emocional de un niño o de un adolescente que lo convierte precisamente en esa presa fácil. Campañas decía acá el asambleísta, decía, tenemos que hacer centros, el Estado tiene que hacer centros de rehabilitación. Centros de rehabilitación además gratuitos. ¿Cómo así tenemos que hacer centros de rehabilitación gratuitos? Hay una consecuencia. Yo creo que vivimos en un país en donde desgraciadamente no estamos acostumbrados a asumir las responsabilidades de lo que hacemos. Entonces, papá, mamá están dejando de cumplir su tarea. Primero, de dar contención afectiva, de dar emocionalmente, cubrir las necesidades que tienen estos niños. Y del otro lado está dejando de servir de estructura, de dotar la estructura adecuada de límites, de normas, que son los que le enseñan al chico, a la chica, hacia hasta dónde llegar. Si es que papá y mamá no recuperan esa tarea de forma firme, entonces no solamente son las drogas, también es el embarazo, también es la violencia, también es el consumo de alcohol, y ya sabemos que el consumo de alcohol es la puerta de entrada a las drogas. Entonces, tenemos que ir a mirar el estado de salud interna de la familia. Y si nos vamos a ver que todavía tenemos niveles del 80% de violencia intrafamiliar en contra de la mujer, suben las cifras del maltrato entre los niños, suben las cifras de bullying, por ejemplo, en los colegios, ya lo sabemos. Entonces, estamos como, me parece que es necesarias las leyes, necesaria que hay unas consecuencias, todo está bien. Pero si no miramos hacia adentro y no pensamos no solo en la prevención, sino ya en dar atención, es decir, necesitamos que en el país haya más gente capacitada para dar atención, intervención terapéutica a esas familias que ahora mismo ya tienen un problema de adicción y que no necesitan ir a parar en los centros de rehabilitación cuando han empezado los problemas del consumo. Si es que hubiera en el sistema de salud pública terapeutas familiares que están entrenados adecuadamente, que estén en capacidad de hacer este trabajo, entonces estamos avanzando un montón. Ahí me parece que es campañas de prevención, sí, para evitar el problema, atención terapéutica para los que ya tienen el problema y sanción para los que merecen la sanción. Ok. María Alejandra, a mí me parece que lo que dijo Felipe es lo sustancial en términos generales. O sea, hay una guerra perdida frente al narcotráfico. A nivel planetario. Mundial. Así es. Y esto lo han dicho expresidentes, y yo he escuchado esto muchísimo, el doctor Rodrigo Borja, por ejemplo, que es un promotor, impulsor de esta iniciativa aprobó aquí. La ley, yo creo y que se siente mal porque... Capaz que es por eso. Pero en todo caso, me parece que ese es el tema central. Es una guerra perdida. Y el narcotráfico es capaz de hacer las cosas más espantosas en el planeta porque interfiere en la política, interfiere en la justicia, interfiere en la policía, en todos los estamentos, en fin. Entonces, mejor definamos eso, pues. Y resolvamos ese, que es el tema sustancial. No el consumo de 10, ese es el tema central. Y en ese tema hay una política pública que hoy, basada en evidencia, ha dado resultados importantes. Ciertamente todavía insuficientes frente a una herencia de no comprender el fenómeno de las drogas en su integralidad. Y yo coincido plenamente con lo manifestado. Es decir, cada miembro de la sociedad juega su rol. El Estado el suyo, la sociedad el otro, el hogar y la familia el propio. Claro. Eso es indiscutible. Solo para hacer referencia porque es importante tener en consideración cuáles son los tipos de adicción, y es decir, no todas las personas requieren de una internación. Hay dependencias psicológicas, hay dependencias psicofísicas que son las que incluso van a tener que en el tratamiento ser suministrada esa droga para ir desintoxicando al organismo. Es decir, hay una complejidad muy amplia en ese sentido. Hay consumidores frecuentes, hay ocasionales, hay otros que ya son problemáticos, que probablemente son los que tengan, los que requieran una internación en centros de rehabilitación ya especializados para este tipo de casos. Hay 123 autorizados hasta el 2012 por parte del Ministerio de Salud Pública, de los cuales ciertamente muy pocos son públicos, pero en esa línea se está caminando. Y aquí es importante que todos los otros pseudocentros de rehabilitación, que lo que efectivamente son es un centro de tortura y de vulneración absoluta de derechos humanos, en donde incluso se ponen en la carta terapias de deshomosexualización
tremendo. María Alejandra, ese es el problema. Ahora ya el problema no es la droga, sino los centros. No, el problema es integral. El problema no es solo la sustancia per se y el problema que puede causar, es la relación de la sociedad con ella la que genera patrones de consumo y de usos. Que es importante, y solo para mencionar... Quiero provocar un poco el debate, ¿no? En relación a lo que se generaba. En el año 2010, el 47% de las personas privadas de libertad estaban relacionadas con el tema de drogas. De esos, el 63% no se les aplicó ningún tipo de peritaje. Es decir, el 37% que se hizo peritaje dio como resultado que la mitad que estuvo privada de libertad, en promedio la mayoría más de 3 meses, se detectó que eran consumidores. Por ello la tabla como un elemento adicional a todos los que debe tener la Administración de Justicia. Sí. Vamos a ir a una pausa, les pido que me comprendan, tengo que ir a la publicidad, enseguida retornamos y les compenso a ustedes el tiempo que no se les ha concedido. Ya bueno. Vamos entonces con la segunda parte del programa. Tengo que dar la palabra a Byron Pacheco para lo que se dijo en el segmento anterior. Y este tema de enfrentar el asunto con mucho más decisión, digamos. Estamos con el problema de las drogas en el mundo. Los carteles, las redes estas espantosas están en todo. Provocan una serie de violencias, de sicariatos, en fin, lo que hemos escuchado. ¿Por qué no tomar eso y hacemos esta cosita? La adicción y la narcodependencia en los ciudadanos, en los seres humanos, no podemos combatirlo desde las cárceles. No podemos combatirlo tras las rejas. Tenemos que atenderlo como un problema de salud pública. Vamos a ser recurrentes en aquello. Yo hablaba de centros de recuperación y de rehabilitación terapéuticos, hago esa aclaración, ¿no? La Constitución en el 364 establece el tipo de consumidores, los ocasionales, los habituales y los problemáticos. O sea, no tenemos que descubrir el agua tibia en eso. Y la Constitución es mandatoria, si no la tenemos que tratar de entenderla nada más, sino de aplicarla. El problema del narcotráfico no podemos resolverlos desde los centros terapéuticos, tenemos que resolverlo desde las cárceles, con una acción punitiva fuerte, ¿no? En las estadísticas, sí señor, a ver, pero, ese es mi punto de vista. Pero ¿en qué sentido? El narcotráfico. De los grandes del narcotráfico. Pero si aquí lo que estamos haciendo es diferenciar el narcotráfico y vamos a las estadísticas que decía. ¿Cómo eso, Byron, si el narcotráfico tiene el control de la justicia, tiene el control de la policía? No vamos a encerrarnos en la casa, ponerle llave y votar por la ventana, ¿no? Vamos a hacer lo que estamos haciendo hasta el momento a través de la Asamblea Nacional, legislando. Felipe decía algo. Y en esto vamos a discrepar, ¿no? Y vamos a debatir. Qué bueno. Que hay un 85% de personas que están en desacuerdo. Sí, pero ¿en desacuerdo de qué? A mí me preguntan, asambleísta Byron Pacheco, ¿usted está a favor o en contra de la despenalización de las drogas? Y le digo, totalmente en contra. Es constitucional. Para mí, con constitución o sin constitución, pero voto en contra. Voto en contra. Y si eso me cuesta lo que tenga que me costar, pues vengo. Que venga, ¿no es cierto? Pero estamos absolutamente en contra. Si es que me preguntan de esa manera, si es que me preguntan, ¿qué opina usted de que a los adictos, a los narcodependientes y a los consumidores no se les dé el mismo tratamiento que a un narcotraficante? Por supuesto, y ahí está la norma, pero ahora sí vamos a tratar el tema jurídico, vamos a la parte política y a la parte jurídica. Entonces, ¿qué se envió? Concluimos que esa encuesta es una trampa y tampoco, no, Felipe, Felipe, es que si te preguntan aquí lo que dice Byron es verdad. Y si me preguntan, claro, nadie puede salir a saltar y brincar, pero el país no está avanzando hacia eso. Vos mismo planteas. Enfrentemos, tomemos el toro por sus cuernos, enfrentemos, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, pero Andrés, enfrentemos también esos imaginarios conservadores que vuelven. Pero que tampoco se venga a decir que la marihuana es buena, que tampoco se venga a decir que la cocaína es buena, que tampoco se venga a decir que la heroína es buena, que tampoco se venga a decir que la marihuana nos hace más inteligentes, que hay estudios científicos que dicen eso. Yo estoy en contra de sus estudios científicos porque conozco a gente que se les ha quemado el cerebro y han terminado con sus vidas, porque conozco hogares que es el núcleo de la sociedad, la familia es el núcleo de la sociedad, que han sufrido por este drama, por este cáncer. Con ese criterio tenemos que aprobar una ley para convertirles en ilícitas al tabaco y al alcohol. No hacerlo? En los Estados Unidos, efectivamente, faltan políticas públicas. Sí, Estados Unidos le cobran a una tienda $300,000 en el caso para de vender licor. En los Estados Unidos nadie puede venderle a un menor de edad licor. Y en el Ecuador no tenemos capacidad siquiera para controlar que en una tienda se venda licor.
que se venda a menores de edad. Se venden frente a los colegios, a las escuelas, a las iglesias. Más fácil que encontrar leche en una tienda de barrio es encontrar licor. Yo más por fácil ejemplo, Felipe, que encontrar produce ese azúcar o arroz 85%. es tabaco, O sea, ¿no? cualquiera tiene Así es pavor que de sus hijos. guardemos la diferencia. Pero estamos aquellos que reclaman, yo hoy día escuchaba en la mañana pues a un asambleísta, el asambleísta Páez, que fue la única asambleísta que votó en contra de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Tabaco, en una línea con una política mundial de salud pública para combatir el tabaquismo, que reclamaba que como así, esto sí, y aquellos que y andaba demandando el que se levante la prohibición de venta de alcohol el día domingo. Es decir, hay unas contradicciones Alejandra, también hay contradicción, en el gobierno. pero la contradicción, Andrés, es lo que se mandó a la Asamblea. Pues. Ok, Es lo que se mandó de parte del Ministerio de Justicia, Andrés. Felipe, a ver, rápidamente. Y el reservo para sí, esto. sí, sí. Claro, tú vas a Quiero decir- partir de lo que acabas de decir. Yo sí estoy de acuerdo Ya se calentó el 100% debate, ¿no? contigo. A ver. Eso quería. No vender cerveza en los domingos es una contradicción. Claro. O sea, perdónenme, pero es una ridiculez. O sea, Pero hay que ver los índices de disminución de violencia intrafamiliar y de las denuncias en ese sentido que tiene el Ministerio del Interior. A ver, pero Chévere. discúlpame, la violencia intrafamiliar y el Es consumo de alcohol hay una están vinculación relacionados directa, absolutamente, sin dudas. pero por una medida de restricción de la compra no podemos decir que ya tienes una disminución en los niveles de violencia. No, pero es porque un la factor violencia, adicional a todo un abordaje integral, pues. pero la violencia es un comportamiento que se aprende en las relaciones familiares. Así es. Sí, pero hay una vinculación directa Y se entre la desemboca ingesta de con el alcohol y A ver, ahora le toca a Felipe. A ver, pero perdóname, solamente concluyo esto, Andrés. El momento en que tú me dices que porque hay una medida que te dice que no consumas... un elemento adicional. no puedes afirmar aquello porque simplemente la familia que está acostumbrada a consumir alcohol va a proveerse antes del día domingo y van a seguir haciendo las mismas y en cualquier caso, dinámicas violentas digamos, que no hay relación. contradice totalmente tu afirmación absolutamente sensata de que esto se responde con una política valiente e integral, sin de tenerle acuerdo. miedo a estos curuchupismos que nos tienen Así es. ensartados en la violencia. Que son los que parten de algunos sectores que han posicionado el tema de forma Pero irresponsable. la restricción es opuesta a eso. Solo quiero cerrar ahí para no... ¿Es curuchupismo o no? Sí. O sea que hay curuchupas también en otros sectores. Hay un montón de qué bueno. curuchupas. ¿Por qué no hablamos de la racionalidad cuando Quizás enfrentamos habrá este menos tema, gente no? que llegue Chuchaqui el día lunes ¿Por a qué los no hablamos? trabajos. A ver, señor Permítame, Felipe, que por desarrolle favor, lo que permíteme dijo. Sí. meter unos datos. Sí. Este planteamiento que haces, Byron, es un planteamiento que lo único que deriva es en susto y en inacción. Según la ONU... En ¿no es cierto? aclaración, más bien. Según la ONU, de los 239 millones de personas que consumen drogas ilegales, ¿no es cierto?, el 0,6% tienen un consumo problemático. Yo voy a usar un ejemplo que le escuché a Andrés y que lo uso todo el tiempo. No todas las personas que consumen alcohol son alcohólicos, ¿no es cierto? Conocemos un montón de gente. consumidores sociales. Yo no consumo alcohol, no me gusta. Yo tengo mucho más miedo que mis hijas puedan consumir alcohol a que puedan consumir marihuana. Detesto el alcohol. ¿Por qué? Te doy otro dato. El 86% de los internos en emergencias en nuestro sistema de salud relacionados con drogas son por alcohol. 86%. El 14% que queda se debaten entre tabaco y el resto de drogas, ¿no es cierto? Entonces, si nos vamos a preocupar de algo, preocupémonos del consumo de alcohol, pero que no es el causante, tienes toda la razón, no es el causante de la violencia intrafamiliar. No es el único. La violencia, no es el causante. El alcohol desata la violencia que se ha aprendido en otros... Como A ver, sustancia veamos. ya ingresada en el organismo. Veamos, otro ejemplo que me gusta mucho. Si ponemos 1 gramo de cocaína en esta mesa, el gramo de cocaína no nos va a saltar a nosotros. Es una sustancia inerte que no se mueve. Hay un mercado detrás que busca en los colegios, que busca en todo lado el alcohol. Es el negocio más nefasto que financia guerras, etcétera, etcétera. Entonces, empecemos primero a perder el miedo y después a quitarle la carga moral al asunto. Necesitamos afrontar, como dice Andrés, el problema valientemente y desde la integralidad, mirando los datos fehacientes, ¿no es cierto? El alcohol es una droga que destruye en todos los índices, mucho más que el crack, que la heroína, que la marihuana, etcétera, etcétera. Pero entonces, si nos preocupamos, ¿por qué? Yo digo, ¿por qué le hacemos el juego al gobierno norteamericano? La cárcel tampoco es la solución. El gobierno norteamericano tiene preso al 25% de todos los presos del mundo, al 25% de todos los presos del mundo. Y el consumo aumenta. El único lugar del mundo donde el consumo se reduce es Portugal, donde todas estas drogas que vos le estás dando un contenido, no tienen nada diferente de un vaso de agua, le estás dando un contenido moral, ¿no es cierto?
es en Portugal. En Portugal Y ahí la despenalizó... medida es similar a la de aquí. No, es bastante más amplia, más radical, amplia. digamos. Es mucho más amplia. Y ahí hay los centros de rehabilitación, 20 se instalaron. Pero primero. tiene no el se llama enfoque de reducción de daños y terapéutica. riesgos, No se que es con el llaman que se está centros de abordando la política rehabilitación, pública es ahora algo en que Ecuador. mencionaba Recuperación terapéutica. Gisela. Tienen centros de contención, donde se entregan gratuitamente, y después te voy a pedir que me permitas ir en la línea de la solución real de esto, que es sacarle al mercado de por medio. Le sacas al mercado, mueren los narcotraficantes, nadie tiene una motivación de ir a vender en ningún lado, porque le quitas el valor de cambio, ¿no es cierto? Pero Portugal tiene centros de contención, donde las personas reciben gratis su dosis, pero además reciben servicios de salud, de educación, reciben ofertas laborales. profesionales. No recupera. ¿Una enfermedad? Ok, ahora sí, es que no sé cómo hacer. Te doy Permíteme. la palabra a ti y luego Byron para que tú Ya nos expliques el tema. desorganizamos. legal. Sí, sí, sí. Yo quisiera referirme a algo. Partamos de la palabra, adicción. Yo comparto mucho este criterio de el dolor que existe en una familia. ¿Quién no podría aceptar que es así? Cuando hay consumo de cualquier sustancia que desequilibra a la persona y por lo tanto produce acciones violentas, no solamente eso, sino deterioro de la economía de la familia, desatención de los miembros de la familia, una crisis profunda en la relación. Pero sí quisiera referirme a la palabra adicción. ¿Qué significa? Sin dicción, palabra, sin palabra. La persona que tiene una adicción es alguien que no ha dicho lo que necesita decir acerca de lo que en su mundo interno le duele, le pesa, le fastidia, no logra resolver. Entonces, las problemáticas internas y relacionales que existen finalmente buscan una manera de desembocar. Y la manera, muchísimas veces, no solo esa, pero es el uso de sustancias. Y ahí puede ser el alcohol, pueden ser las drogas. Hoy, por ejemplo, hay una adicción al deporte que Al está súper bien sexo, al vista, trabajo. la pornografía, Sí. el internet, el juego, las relaciones paralelas, por ejemplo, en los casos de parejas, la infidelidad, es una forma de evadirse. Entonces, los seres humanos, naturalmente, cuando nos vemos sobrepasados por una realidad que no sabemos cómo resolver, buscamos formas de evasión. Entonces, cuando yo digo, necesitamos atender de forma integral a la familia, quiere decir resolver, hacer que las personas logren tener conciencia de cuáles son los problemas anteriores al consumo, porque eso ya es solo un síntoma. Ok. O sea, el consumo es un síntoma de un problema mayor que hay al interior y que no ha logrado ser resuelto. Byron, usted tiene la palabra. Estoy de acuerdo. Es adicción. Usted también es adicto porque está sin palabra. A ver. Bueno, en este tema hemos hablado, pero también hemos escrito mucho, ¿no? A ver. Estamos conscientes de la diferencia que tiene que existir y hemos hablado entre el tema punitivo que está establecido en el Código Penal y que va a ser fortalecido inclusive en el Código Integral Penal respecto de lo que es el narcotráfico, siembra, transporte, etcétera, etcétera. Y respecto a la diferencia que existe con los problemas de adicción o personas narcodependientes, ¿no? Pero hubo equivocación al tratar el tema, María Alejandra. ¿En dónde estuvo la equivocación? La equivocación en el que el Ministerio de Justicia, cuando envía el año pasado, si no me equivoco, la propuesta de Código Integral Penal, nace el Ministerio de Justicia, envía el artículo 201. Lo vamos a mostrar luego a las cámaras. ¿Qué dice? Sí, te puedo. Dosis máxima de consumo personal. No será punible la tenencia o posesión de cualquier droga cuando su destino sea para el exclusivo consumo personal y su cantidad no exceda de una siguiente dosis. Y está la tabla de la que hemos hablado. Esta es una tremenda equivocación. Yo vi esto y digo, voto en contra. ahora, sí. Le digo esto y voto en contra a Pero, Andrés ¿por qué Carrión. la explicación? Porque esto le deja en libertad a cualquier ciudadano, no solamente al adicto, para que pueda estar en posesión y pueda consumir droga. Yo estoy completamente en desacuerdo. Pero vemos esto y Byron Pacheco dejó de hablar y escribió. Y presentamos observaciones. Aquí está, a la Comisión de Justicia. ¿Qué propuso Byron Pacheco? Dosis máxima permitida de tenencia de sustancias psicotrópicas y estupefacientes para consumo personal. No será punible la tenencia o posesión de las sustancias señaladas cuando su destino sea terapéutico para el exclusivo consumo personal de su tenedor o poseedor que demuestre su condición de adicción y su cantidad no exceda de las siguientes dosis. Vamos a la adicción. Y mire, Es exclusivo por para supuesto, médicos. por digamos. supuesto. Sí, porque la adicción hay que tratarla de esa manera. Ya. Y conozco, esto es de hoy, Andrés. Ya. Está en el Simbra, que es el centro informático de la Asamblea. Me llegó de la Comisión de Justicia a todos los asambleístas. Artículo 200. Y cambia.
Es la corrección de... Es la corrección de... Pero tenía que ser. ¿Y cómo quedó? Tenía que ser, porque en verdad hay un gobierno responsable al que yo estoy respaldando, mi partido lo está respaldando, pero que a ratos ciertos funcionarios cometen equivocaciones como estas y se corrige. La cantidad admisible para uso o consumo personal. Las adicciones son un problema de salud pública, que nos decía aquí, ¿no? Por lo que no será punible la tenencia o posesión de cualquier sustancia catalogada, sujeta a fiscalización, cuando sea para consumo personal y la cantidad no exceda de las dosis de consumo determinadas en la normativa de salud correspondiente, porque va al Código de Salud. Claro. Será punible la posesión o tenencia simultánea de 2 o más tipos de sustancia para el uso o consumo independientemente de la cantidad. Aquí ya estamos hablando del tema de la Byron, esto es independiente a la tabla que hizo el CONCEP, pues. Es que son dos cosas distintas. Es que la tabla del CONCEP tiene que ser trasladada a la ley para darle fuerza de ley, porque lo del CONCEP es una resolución que no son más que indicadores. Pero sigamos con el tema. Hemos hablado de los centros de recuperación, los temas semánticos, el nombre que le pongan, lo importante es el contenido. Y recuperación es pero la política tenemos que hablar jurídicamente, ¿no? De llegar a una justicia terapéutica, con jueces especializados en el tema, que conozcan a profundidad el tema, partiendo de realidades psicológicas y sociales, como usted bien lo acaba de indicar, fiscales de igual manera, y que vayan concatenados con políticas públicas para estos centros a los que yo estoy haciendo referencia. ¿Qué daño hace más también? Porque tenemos que entrar en un proceso de culturización respecto de algo que es un problema mundial. ¿Qué daño le hace más a un joven que ha consumido un cigarrillo de marihuana y le sorprenden en el colegio? La exclusión que le hacen en ese momento o la sustancia que consumió. Yo pienso que es el daño moral que le se hace frente a la sociedad. Desde allí, porque si no hay una consecuencia, desde allí sí, pero le vuelvo a manifestar y me ratifico porque represento a un partido político. Bien, como está establecido. No a dejar en libertad para que las personas puedan usar drogas. Sí, respecto de la adicción como un problema de salud pública. Bueno, eso reza en la Constitución, y para ponerlo, digamos, en más fácil, no tan jurídico, para mayor comprensión de la ciudadanía. En el tratamiento del Código Orgánico Integral Penal se establecía esa opción para viabilizar el artículo de la Constitución que refiere a la no criminalización de las personas dependientes. Eso es correcto, eso de hecho era necesario porque hay una normativa desde hace 15 años que tiene que ser revisada, pero en esa lógica, en ese marco. ¿Qué es lo que ha pasado? El Código Orgánico Penal Integral lo que establece es aquello, pero manda a la cancha del Código Orgánico de Salud, como no puede ser de otra manera, porque es una temática especializada, para que la Autoridad Sanitaria Nacional sea la que vaya a establecer lo que corresponde con sustento científico, basado en evidencia científica, el tema de cantidades admisibles. Yo no sé si establecer esos cuadros dentro del Código Orgánico de Salud o a nivel reglamentario, porque creo que esto está en permanente cambio. Hay nuevas sustancias que se están incorporando frente a las cuales... Pero jugamos con fuego porque queda discreción y no tiene fuerza de ley. No necesariamente, porque lo mandatorio es que la Autoridad Sanitaria Nacional es la que establece en base a evidencia científica cuáles son los parámetros para aplicar de una manera adecuada y evitar la discrecionalidad. Y solo un temita que es importante en relación de incorporar la tabla, eso es lo que quieres decir. Abordarlo en el Código Integral de Salud, pero incorporar la tabla como tabla en el Código probablemente no es conveniente, pero lo importante es que sea la Autoridad Sanitaria Nacional la que establezca estos parámetros. Pero solo para finalizar en relación a la pregunta que le hizo, ¿está de acuerdo a la despenalización, sí o no? Creo que hay un avance en el tema de ya ponerlo en el debate. Los parlamentos del mundo están debatiendo estos temas que son complejos y que tienen un alcance planetario. En la 128 Asamblea de la Unión Interparlamentaria que se efectuó aquí en la ciudad de Quito hace pocos meses, uno de los temas centrales de discusión era precisamente la despenalización. ¿Es el camino para el combate a una guerra que hemos perdido todos los estados en relación al enfrentar el fenómeno de drogas de forma integral? Entonces, eso es lo que debe estar en el debate, y obviamente ese ya es un avance el solo ponerlo a consideración. Tenemos pocos minutos, de modo que Felipe, y contigo terminamos de hacer. Sí, yo lo que quisiera invitarles a que piensen en otro camino. Tengo un segmento más por si acaso. Perfecto. Pero si quieres invitar, invito. Bueno, me parece fundamental lo que decíamos en el corte, ¿no es cierto? Hay que dejar la mojigatería en estas cosas, hay que dejar de decir esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta. La guerra contra las drogas fracasó. 25.19% de ecuatorianos están presos por una guerra que no tiene sentido y que no es nuestra, es de los gringos.
Yo retomo las palabras de Andrés, la mojigatería en este tema lo único que nos va a hacer es daño. Hay que hacer, como dice Gisela, enfrentar primero las razones. La adicción es un síntoma. La violencia, la soledad, etcétera, etcétera, esos son las razones. O sea, ¿qué hacemos los ecuatorianos? Entonces nos hacemos los locos frente a las causas y los orígenes de las cosas y hacemos daño a la gente que está expresando un síntoma, o empezamos valientemente, ¿no es cierto?, a enfrentarnos. Yo lo que quería advertir un poco también es, esto empieza recién. Claro. Una parte va a ser tratada en el Código Penal Integral, otra parte en el Código de Salud. Después tenemos que irnos a educación, tenemos que irnos a cultura y enfrentar nuestro problema de alcohol. Ecuador, a vergüenza de este país, es el segundo país del continente americano con mayor consumo de alcohol. Entonces yo le invito, Byron, a usted, si se niega tan rotundamente al tema de las drogas, a no tomar en las fiestas, a mirar la dimensión del daño que le hace el alcohol a esta sociedad y empezar a enfrentar. Entonces, si caemos en el miedo, caemos en la inacción y decimos, no, la droga me va a atacar y nos va a quitar, no, hay que actuar sobre eso, y para actuar sobre eso hay que perder definitivamente el miedo. Dice. Una de las cosas que yo quería decir es que no solamente es posible por las cifras que están establecidas de posesión de las drogas, definir si esta persona es consumidor o no. Es porque un elemento nada más. Es uno de los elementos, pero a mí me parece errado, porque fíjate tú, pongamos el caso de los consumidores de alcohol. Yo podría tener una caminerita, ¿no es cierto?, en mi cartera. Y entonces, ¿eso qué significa? ¿Que soy alcohólica o que no? Puedo tener... Si ya entraríamos en dudas, ¿no es cierto? Pero podría ser que no ando a cargar nada, pero que en mi casa tengo toda una bodega y entonces que bebo diariamente. Ese es un motivo, esa es una manera realmente de definir si esta persona es consumidor o no. A mí me parece que habría que revisar. Hay un vacío Al menos grande. habría que revisar. Por ejemplo, las pruebas psicométricas son un parámetro de referencia para un abordaje integral. Ya, pero psicométricas y también el estado de salud de las relaciones de esa persona y cómo ese consumo de alguna forma ha afectado todo su medio. Porque veamos lo de los consumidores de alcohol, que me parece tan importante lo que dice Felipe. Hay los consumidores ocasionales y los consumidores sociales, dicen sociales, pero son los que más problemas causan, porque son esos los que van cada viernes a reunirse, los que luego se chocan, luego tienen accidentes, quedan con problemas ya de salud física, se afecta la economía de la familia, golpean a las mujeres, maltratan a los hijos, después esos hijos crecen con ese modelo de relación y de ese modelo de comportamiento, se vuelven también consumidores porque está totalmente legitimado, autorizado, es perfecto todo, y así sigue el ciclo de repetición. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Y estos hijos que crecieron se convierten nuevamente en adultos que forman familias de esta naturaleza. ¿Cuándo vamos a erradicar ese problema? Vamos a ir a un corte comercial, volvemos en un instante. Vamos con el segmento final del programa, tenemos un poco de tiempo para destinar a propuestas finales y conocer la opinión que tienen nuestros panelistas sobre cómo enfrentar, cómo ser propositivo, cómo dar una salida al tema. Así que ese es el planteamiento para esta ronda de conversación, Gisela. Como dije antes, para mí es indispensable formación, capacitación en terapia familiar, para que las personas que están al frente del sistema de salud público puedan ya empezar a trabajar de manera concreta en la solución de los problemas que las familias no logran resolver por sí mismas. Ir al psicólogo, todavía existe el estigma de que es porque uno está loco. Yo digo, hay que ir al terapeuta de familia, que esté bien entrenado, que esté bien formado y capacitado para que puedan resolver los problemas familiares, que generalmente es los que llevan a este tipo de comportamientos que hemos explicado antes. Creo que ese sería un avance enorme para que atendamos el síntoma en la raíz y no solamente desde la restricción o desde la sanción. Ok, Felipe. Muchas gracias. Yo quiero hacer la propuesta que les vamos a hacer llegar en estos días a los asambleístas para que, digamos, adelantar un poco la propuesta. Queremos acabar no con el consumo. Todas las sociedades de todos los tiempos, de todos los continentes han tenido consumo. El consumo en la sociedad capitalista se descontrola. En el caso del alcohol y del tabaco, el alcohol es una sustancia más adictiva que la heroína, ¿no es cierto? El síndrome de dependencia que genera el tabaco es más fuerte que el que genera la heroína. Entonces,
¿Por qué este consumo terrible sucede? Por el mercado. Es hora de que los ecuatorianos nos demos cuenta de que no tenemos una sociedad perfecta y que no tenemos el derecho moral de andar juzgando a las personas. El consumo existe y se exacerba por el mercado. ¿Alguien va a vender afuera de un colegio? Por el mercado. El narcotráfico, la gran motivación del narcotráfico es hacer billete. La cárcel no ha resuelto nada. Miren la cantidad de mexicanos presos y los carteles, los ejércitos privados que hay para vender droga en Estados Unidos. La única solución viable, María Alejandra, Byron, es extirpar el mercado de esta problemática, que es una problemática para el 0,6% de salud. Hay un montón de consumidores digamos, habituales de alcohol que no son problemáticos y que yo no me voy a hacer problema que se tomen una cerveza el domingo. Los que son problemáticos, los que tienen problemas en su casa, con sus familias, etcétera, etcétera, no necesitan cárcel, necesitan tratamiento. Si le aplicáramos al alcohol una sustancia más dañina que el crack y la heroína, el mismo tratamiento que a la marihuana, otra vez te robo la idea, tendrían que ir presos quienes se toman un traguito de vino en un cóctel. Y eso significaría generar más violencia. Esas personas pobres entran a la cárcel y salen insertos en las redes del crimen organizado. Entonces lo que tenemos que hacer es quitarle el valor de cambio a las drogas, mediante dos medidas concretas que de una vez les adelanto aquí al frente de los ecuatorianos. Uno, estos centros de contención que entreguen gratuitamente dosis a quienes tengan necesidad de consumir, pero también educación, salud, oportunidades laborales. Perdón, ahí te interrumpo una cosita. Esta iniciativa, por ejemplo, yo conozco, existe en algunos estados de los Estados Unidos. ¿Y ha logrado disminuir el consumo? Ha logrado no solo disminuir el consumo, es interesante porque reduce, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Reduce, en Holanda, por ejemplo, en Holanda se cerraron 5 cárceles el año pasado porque no había a quien detener. La violencia baja totalmente, el contagio de SIDA, de hepatitis C, de tuberculosis baja. Entonces yo digo, si los ecuatorianos estamos en el consenso, estamos de acuerdo, queremos que se reduzca el consumo y la violencia, bueno, sigamos los ejemplos de sociedades que lo han hecho. Ya, una propuesta es el centro de contención y la otra. La otra propuesta es el autocultivo. La marihuana es la droga más consumida del mundo, ¿no es cierto? Lo que proponemos nosotros es que para que no compre, para que nadie le compre al crimen organizado, verás que según datos de la Comisión Global, autoabastecimiento, que la gente pueda cultivar hasta 6 plantas como están haciendo los uruguayos, ¿no es cierto? Una plantita, no es más que una plantita en la casa. Y esta planta es usada para medicinalmente, tú me decías no voy a soportar que digan que es buena o mala, es usada medicinalmente en 18 estados de Estados Unidos de este momento, es aprobada en base a estudios técnicos, científicos, sus características y sus bondades medicinales. Entonces, se permite el autocultivo, ya nadie le compra al narcotraficante. Mediante estas dos medidas, nadie le compra al narcotraficante. Entonces, se acabó el negocio. No le quitamos el valor de uso porque va a tener todavía facultades medicinales, pero ya no hay nadie que intercambie. En vez de comprar, voy y pido o siembro. Perfecto. María Alejandra. Bueno, efectivamente, yo creo que el avance y la invitación está a seguir debatiendo el tema, a plantear una problemática enfrentada desde otra visión. Por ello yo coincido y reivindico el enfoque que hoy a las políticas de salud pública basadas en evidencia se le da con la visión de la reducción de daños y riesgos que ha dado resultados importantes, exitosos en países como Portugal, como mencionaba Felipe, y otros que están, esa es un poco la tendencia a nivel regional. Vemos Colombia, vemos Uruguay, vemos incluso algunos estados de Estados Unidos que van en ese enfoque. Todavía hay mucha tela que cortar, todavía hay mucho que seguir debatiendo, pero ya solo el hecho de ponerlo en el debate nacional público ya es un avance sustancial para enfrentar el fenómeno de las drogas e insisto, más allá de la sustancia, es la relación que como sociedad tenemos y que es lo que genera patrones de consumo. Y un tema sustancial, invitar a la ciudadanía a que aborde el tema de forma responsable, que se inteligencie, que parta de investigación científica, de gente que conoce del tema, porque hay tal desinformación que lo único que produce, en lugar de ayudar, es generar un debate entre los perversos que queremos dañar a nuestros niños y a la sociedad y otros que son enviados de la Virgen del Quinche para salvar al Ecuador. ¿Usted cuáles dos? Mis principios me mandan, ¿no?, para que como asambleísta trabaje protegiendo un bien jurídico que es la vida. Sí. Y lo hacemos a través de políticas públicas de salud, en este caso. Mis principios me dicen que tengo que trabajar por la construcción de una sociedad con valores.
Y es por eso que lo que hemos propuesto se ciñe a mis principios y concuerdo plenamente con los panelistas. Pero existe algo que tiene que terminarse. 4 de cada 10 ciudadanos que se encuentran en los centros de rehabilitación, en las cárceles, están por problemas de drogas. Pero mire lo injusto que ha sido la norma penal hasta el momento, por este tema, en la que se confundía un narcotraficante con un consumidor y que va a terminarse luego de que aprobemos como está. Anteriormente mi voto estaba en contra, ¿no? Como estaba redactado. Por supuesto. 4 a 8 años. Alguien que es sancionado por terrorismo. Esa es la sanción. Tráfico ilegal de órganos. Sí, pues. 3 a 5 años. Un homicidio. Alguien que comete un homicidio. De 8 a 12 años. Alguien que viola. De 12 a 16 años. Secuestro express. De 3 a 6 años. Y a un consumidor, a una persona con problemas de salud, a un narcodependiente que cayó lamentablemente en esta situación, de 12 a 16 años. Eso tiene que terminarse, claro, porque no existe concordancia con lo que manda la Constitución. Alejandra fue una de las personas que eficientemente construyó esa Constitución. La proporcionalidad de las penas, que no es otra cosa que la reacción de un Estado a través de una acción punitiva frente al cometimiento de un delito. Perdón, Byron, y de esos datos, de 4 de 10 detenidos están por drogas, ¿no es cierto? Sí, y aquí más o tenemos menos, más. ¿qué promedio de años están detenidos? Aquí tenemos algo más. A ver, dice, de 12 a 16, la menor pena que te da, verás que esta ley perversa, un promedio de 14, digamos, dictada por los yanquis, no admite caución, no admite ninguna medida complementaria, es decir, es la ley más perversa. Una persona después de 14 años de además consumir droga dentro de la cárcel, ¿qué sale? ¿Qué trabajo puede tener? 4.573 personas están privadas de la libertad por delitos de drogas, seguidas de 3.975 por delitos contra la propiedad, 2.074 por delitos contra las personas y la vida, 1.416 por delitos contra la libertad sexual y 1.495 por otros delitos. Hemos sido eficientes en muchas cosas. El presidente Correa y su gobierno ha sido muy eficiente en muchas cosas, pero nos falta ser eficientes en políticas públicas de salud. Empezamos, pero hay que fortalecerlas. El tema de los jóvenes, acompañado de lo que decías tú, ¿por qué no proponer una reforma al Código de Menores? Para que cuando los psicólogos de los colegios, los que trabajan en los colegios en estas áreas, ¿no?, detecten comportamientos anormales en nuestros jóvenes, ya sea por consumo de drogas o por alcohol, el padre de familia al inscribirle en el colegio autorice para que se le hagan exámenes psicosomáticos y estemos a tiempo y seamos oportunos en la cura, en la recuperación de esta persona, porque el problema grave es que nos damos cuenta a lo mejor cuando ya es demasiado tarde. No hay necesidad de firmar ninguna autorización, en todos los colegios hay departamentos de psicología. Pero no tienes la facultad de hacerle un examen. Por examen. Pero qué es normal y qué es anormal, además. Normal es consumir drogas. Mira, normal es todos consumir los trago. problemas que tienes de La sociedad ideal no escolar. existe. Vamos a tener. Los problemas de rendimiento escolar, bajo rendimiento escolar, violencia a nivel de los pares, maltrato, problemas, por ejemplo, de introversión de los chicos. Siempre hay. Los profesores están ahí al tanto y están pendientes de lo que está ocurriendo. Pero este no es el gran problema. Yo trabajo permanentemente con instituciones educativas. Los profesores tienen una capacidad de acción limitada. Y los profesores están ahora y los colegios están recibiendo toda la responsabilidad porque los padres esperan que ellos resuelvan y empiecen a hacer parte de una política integral como un elemento. Pero Einstein tuvo problemas en su colegio por ser anormal. A mí me preocupa la normalidad. O sea, lo normal en este país es tomar trago. Pero sí es importante saber que si tienes a un muchacho con bajo rendimiento o con problemas de violencia, de agresividad, porque está recibiéndola o porque la ejecuta, tenemos que saber que eso no es que sea normal o anormal, sino que está causando un problema. Tengo que terminar el programa. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Tengo que ir a un corte comercial. Retornamos en un instante y despedimos de mí. Aquí nos despedimos. Muchísimas gracias. La presencia aquí en este estudio de María Alejandra Vicuña.